La tercera pregunta, ¿cuál es la causa? Bueno, primera pregunta, ¿qué dicen las crónicas? ¿Tenía o no sistema de detección y combate? No tenía, o la crónica no menciona eso. Las crónicas no menciona nada, ¿viste? Información oculta. Bueno, les comento, YouTube. Acá. Bueno, acá la compañera encontró que solamente había extintores. Es un elemento de combate, uno, pero no es suficiente para ese tema. Yo estuve hablando con un bombero amigo que estuvo en el incendio y me dijo que el depósito no contaba con sistema ni de detección, notificación ni combate. Combate es extintor, ¿verdad? Pero para ese tipo de edificación tiene que tener no solamente extintores, sino que también un sistema automático de combate con rociadores y también con hidrantes, o sea, con mangueras. Y adicionalmente el contenido altamente tóxico probablemente requeriría también un agente extintor adicional al agua, específico para ese caso, que sería un combate con espuma, con agentes homogéneos. Para que vean más la importancia también del contenido. Acá en esta aula, por ejemplo, el contenido que es, somos nosotros. Y lo más importante es, somos nosotros, las personas humanas, o sea, la vida, nuestra vida. Y también de las personas que van a ocupar los proyectos que ustedes van a hacer. Bueno, entonces vamos a pasar a la segunda parte de nuestra clase. Y hoy le tenemos de entrada, luego le tenemos a un invitado especial, acá el ingeniero Ovelar, que es docente de la Facultad de Ingeniería 1. Entonces les pido un caluroso aplauso para darle la bienvenida al ingeniero Juan Roberto Ovelar, docente de UNA, es ingeniero civil, ingeniero electrónico. Hay diferencia también entre electrónico y eléctrico o electromecánico, ¿verdad? Sí. O sea, ¿vieron cómo son diferentes las especialidades? Electrónico, eléctrico, electromecánico. Bueno, el ingeniero trabaja en el MITIC, la parte de lo que es la tecnología, justamente nuestra área, y él es especialista en la parte de domótica. Entonces les dejo con el ingeniero que les va a dar una charla. Aprovechen su presencia y háganle todas las preguntas que quieran. Bueno, buen día para todos. Yo le voy a hacer una breve presentación de los conceptos y luego le voy a mostrar un caso práctico, ¿sí? Más enfocado a domótica, que son con equipos que se pueden conseguir acá o se pueden hacer traer sin ningún problema. Le voy a mostrar sin ningún problema. Siéntanse libres si tienen alguna consulta o algo, no hay ningún problema, podemos pararlo sin problema para que sea más dinámico. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? El objetivo van a ser explicar qué es la domótica, los conceptos, discutir las tecnologías y sistemas involucrados y explorar las aplicaciones prácticas y los beneficios. Esta parte voy a pasar más rápido para tratar de detenernos más en lo que es la parte de los equipos, ¿sí? Concepto. ¿Qué es la domótica? La domótica dice la integración de tecnologías en el hogar para automatizar y controlar sistemas como iluminación, climatización, seguridad y entretenimiento, mejorando la eficiencia, confort y seguridad del usuario. Lo más probable es que todos hayan visto en alguna película o algo que alguien tiene una tableta, empieza a aprender, dice, hola, oye Google, oye Siri, prender el televisor y demás, ¿sí? Eso lo que se enfoca más en la domótica. Ahora, existe otro concepto que sería la inmótica. ¿Qué es la inmótica? Es más para edificios comerciales, industriales o institucionales.
enfocándose a la eficiencia energética y la gestión de grandes infraestructuras, ¿sí? ¿Cuál es la domótica? Es más para hogar, sería para nuestras casas, ¿sí? Y la domótica es para edificios, que estamos hablando de edificios bastante grandes. Entonces, esa es la diferencia de domótica y domótica. Bueno, ahora vamos a empezar acá. ¿Qué se puede automatizar? Podemos automatizar la iluminación, control de intensidad y color de las luces. ¿Qué quiere decir eso? Podemos, si ustedes se fijan, esos puntos que tienen ahí es para prender y apagar. Eso podemos automatizar, ¿sí? Luego la climatización, termostatos inteligentes y sistema de aire acondicionado central. La seguridad, cámara de vigilancia, sensores de movimiento, alarma, detección de fuga de gas, agua, audio y video, integración de entretenimiento, persianas, cortinas y control automático, y sensores de riego, motores, etc. Eso es todo lo que podemos automatizar. Acá tenemos una pequeña gráfica nada más para mostrarles todo lo que, si se fijan, tenemos automatizado el motor de las persianas. ¿Qué es lo que logramos, por ejemplo, con automatizando el motor de las persianas? Si es que, por ejemplo, o sea, cuando amanece, que se abran las cortinas, ¿sí? O digo que hace mucho calor, cierre la cortina, ¿sí? Después tenemos detector de impacto, sensor de presencia, detector de incendio, control de persianas y demás. Todo eso se puede automatizar en un hogar. Ahora, ¿cuáles son los tipos de conectividad que tenemos en domótica? Tenemos la conectividad cableada, que sería usar los cables físicos como Ethernet o KNX para conectar dispositivos y sistemas. Esos cables Ethernet son los que se utilizan para si ustedes suelen ver en los sistemas de redes, en las computadoras, el azulcito que tienen detrás en su computadora, o si tienen de su router, normalmente tienen un cablecito, ese es un cable Ethernet, ¿sí? Las ventajas: estabilidad, seguridad y velocidad. Las desventajas: coste y complejidad de instalación. ¿Por qué? Si ustedes se fijan, vamos a suponer nosotros, si es que el proyecto se va a iniciar recién, lo podemos hacer sin ningún problema en cableado. ¿Por qué? Porque vamos a poder planificar ya todos los ductos y demás. Pero vamos a suponer que yo ya tengo mi casa todo hecho y quiero hacerlo, pero quiero hacerlo cableado. ¿Qué voy a tener que hacer? Voy a tener que romper todo, volver a revocar y pintar. Por eso es el costo y la complejidad de instalación son altos. Normalmente la conectividad cableada se utiliza más en edificios, ¿sí? La idea del cableado es desde la fase inicial del proyecto, o sea, estamos en construcción y ahí ya planificamos qué es lo que vamos a domotizar, o sea, qué es lo que vamos a automatizar, ¿sí? Entonces ahí ya preparamos todos los ductos. Y también existe una conectividad inalámbrica. Y dice, utiliza tecnologías como Wi-Fi, Zigbee o Z-Wave para la comunicación entre dispositivos. El Wi-Fi todos conocen, ¿sí? Escucharon hablar. El Zigbee es un protocolo industrial que se utiliza mucho también, pero si nosotros tenemos, por ejemplo, cuando le vamos a mostrar los equipos después, si tenemos la conectividad Wi-Fi, podemos utilizar nuestro propio router, o sea, el que nos da el proveedor de internet. Todos tienen internet en su casa, ¿sí? Ahí el proveedor le da un routercito en donde Wi-Fi le da para todos, ¿sí? En cambio, si yo compro equipos que son Zigbee, tengo que comprar un hub, o sea, es un routercito parecido al que me da el proveedor, pero con el protocolo Zigbee. ¿Cuál es la ventaja? Flexibilidad, facilidad de instalación. ¿Por qué flexibilidad? Porque yo no necesito romper nada ni hacer nada nuevo. Es cambiar y hacerlo ahí, ¿sí?
Esa es una de las ventajas. Las desventajas: interferencias y vulnerabilidad, ciberataques. ¿Por qué dice interferencias? ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, el Wi-Fi, ¿qué es lo que usa? ¿Qué medio utiliza? Utiliza el aire para la transmisión. Y el protocolo Wi-Fi funciona como opera en canales. Por eso él dice interferencias, porque mi vecino puede estar usando un Wi-Fi en el mismo canal y voy a tener una pequeña interferencia, ¿sí? Ahora, y vulnerabilidad, ciberataques. ¿Por qué dice ciberataque? Puede venir alguien malintencionado y entra a sería mi red Wi-Fi y empieza a prender, en el caso de iluminación, y eso no hay problema, porque ¿qué va a hacer? Va a prender apagar nada más, ¿sí? Entonces no va a haber tanto problema. Por eso dice vulnerabilidad a ciberataques. También, pero normalmente esos equipos trabajan con pequeños datos, o sea, nos dan datos muy sensibles a nosotros. Eso sí, si tienen ingresa a la red Wi-Fi nuestra, entra a nuestra computadora y demás, y ahí sí es complicado, es jodido, como se dice, ¿verdad? ¿Sí? Sí, venía a mostrar, hice un pequeño... Sí. Ahora, instalación. Acá es ¿cómo sería la instalación? Una pequeña, este sería el modelo de una instalación cableada, ¿sí? Tenemos nuestro cableado eléctrico, separamos nuestra red de control domótico, o sea, tenemos otra red cableada, ¿sí? Tenemos una red de telefonía, tenemos una red de televisión, ¿sí? Y una red de tecnología de la información, que es una red normalmente, o sea, cómo funciona, o sea, cómo hoy en día prácticamente es, estas tres redes, hoy en día prácticamente son todas inalámbricas, ¿sí? Hoy, si ustedes, la mayoría de ustedes seguramente tienen red Wi-Fi en su casa, no creo que nadie use con cable, o puede ser que alguien utilice con cable. Si alguien es gamer o algo así, a lo mejor usa con cable por cuestión de latencia y demás. Y fíjense ahí, la red cableada es una red de control domótico. ¿Qué es lo que este gráfico está mostrando? Es que las redes se tienen que separar por una cuestión de seguridad, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las ventajas y desventajas? Las ventajas. Sí. Señales débiles, sí. Sí. Por eso es que yo le decía acá, si es que ustedes, vamos a hacer, ¿qué pasa? Acá tenemos una serie de ductos para cableado eléctrico. Para domótica tendríamos que tener otros ductos para llevar todo lo que sea señales débiles, ¿sí? Porque ¿qué pasa? En los comienzos, hoy en día la domótica avanzó bastante, ¿verdad? Cuando empezó recién la domótica, ¿cómo era? Sí o sí teníamos que llevar a un panel central en donde estaba lo que se llamaba el cerebro, ¿sí? Hoy en día, ese cerebro lo hace un software, o sea, lo hace en la nube. Ahí nos facilita mucho por Wi-Fi. Entonces por eso es que hoy se puede hacer con conectividad inalámbrica. Y las ventajas es ahorro energético, confort, seguridad, información en tiempo real. Ahorro energético, ¿por qué? Porque yo puedo programar que mis luces se prendan cuando anochece y se apaguen cuando amanece. Confort, hoy en día que hace tanto calor, estoy, por ejemplo, yo afuera de mi casa y quiero llegar a mi casa a dormir, prendo desde afuera mi aire para que cuando llegue yo esté fresco, ¿verdad? La seguridad y la información en tiempo real. ¿Cuál es la desventaja? El costo inicial elevado, la complejidad de la instalación en algunos casos y la dependencia tecnológica. ¿Qué quiere decir dependencia tecnológica?
Dependencia tecnológica quiere decir que cuando compramos, por ejemplo, hacemos la compra de un fabricante, o sea, de un vendor. ¿Qué quiere decir un vendor? De un fabricante. Muchas veces debemos casarnos con ese fabricante, por eso es que nos crea una dependencia, se llama dependencia tecnológica, ¿sí? Yo compro una marca y muchas veces que no es compatible con otras marcas, entonces eso es lo que se llama dependencia tecnológica. Existen grados y niveles de automatización. El grado 1, automatización básica y manual. ¿Qué quiere decir eso? Yo no tengo nada programado, vamos a decirle, todo lo hago manual, pero después tengo un grado 2 con sensores y horario, mayor control y eficiencia. Y después tengo un grado 3 que sería una automatización integral con sistemas interconectados y control centralizado, ¿sí? Ese es el famoso, cuando ven en la película, al entrar tienen su tablet donde ya puede hacer todo de una, ¿sí? ¿Cuáles son lo que yo debería de tener en cuenta durante el diseño del proyecto? Lo primero que tendría que tener en cuenta es qué voy a automatizar. Si voy a automatizar la iluminación, el regadío, la seguridad y demás. Determinación de tecnologías requeridas por el cliente y tipos de conectividad. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a suponer, yo estoy en una obra que está empezando recién, entonces lo puedo hacer cableado. O yo ya tengo mi casa y hoy me sobra un poco más de plata y quiero automatizar la iluminación y veo cómo hacerlo, pero no quiero romper nada, ¿sí? Después de determinar el grado de automatización requerido para seleccionar las tecnologías compatibles y una elaboración de señales débiles y domóticas, ¿sí? Esas serían las y vamos a tener algunas consideraciones también a tener en cuenta. Planifica la integración de la domótica desde el principio. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos que ver equipos que sean compatibles entre sí. ¿Por qué me dice eso? Porque hay vendors. Un vendor no tiene todas las soluciones de domótica como tal. Tengo que comprar varias marcas, ¿sí? Entonces por eso es que tengo que ver si son compatibles entre sí. Prioriza la seguridad y la privacidad. Facilita el control y la accesibilidad, seleccionar sistemas domóticos compatibles y se identifica qué se necesita realmente. Esta parte es toda la parte teórica básica. Ahora le voy a mostrar un caso práctico. Vieron que primero teníamos para domotizar lo que era, vamos a hacer iluminación. Este equipo se vende acá. Lo venden Nisei. Si no lo consiguen en Nisei, lo pueden hacer traer de Amazon, AliExpress, como sea, ¿sí? ¿Qué es lo que tienen que tener en cuenta cuando van a hacer traer estos tipos de equipos? Fíjense, a la derecha yo le puse más o menos el cómo se ve el equipo y a la derecha están las especificaciones técnicas, ¿sí? Lo que tienen que tener en cuenta, si se fijan, este equipo es de la marca Sonos. Fíjense, ahí hay una parte donde dice voltage range, ¿sí? El rango de voltaje, ¿sí? Si van a hacer traer, si lo compran acá, normalmente es compatible con el sistema eléctrico nuestro. Si lo hacen traer, lo que tienen que atender es siempre que el rango de voltaje sea entre 100, o sea, entre 80 y 240. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué? Nuestra red eléctrica funciona ¿a qué? ¿Qué voltaje? 220 voltios, 50 Hz. ¿Sí? Yo no puedo hacer traer un equipo que sea, por ejemplo, de 110 y 50 Hz. ¿Qué va a pasar con el equipo? Se va a quemar, no va a funcionar, ¿sí? Esto si lo hacen, si lo compran de afuera. Otra cosa que tienen que tener en cuenta cuando van a comprar es este equipo Sonos
tiene su propia app. ¿Qué quiere decir? Él tiene su propia app para enlazar este equipito, ¿sí? Y aparte, si se fija, hay una donde dice que es compatible con Google. Acá, fíjense, Voice Control dice que es compatible con Google Home y Alexa. Escucharon hablar de Alexa y Google Home sí o sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que es compatible con eso y aparte tiene una compatibilidad con IFTTT. ¿Qué es lo que hace esa página? Esa es una página que si ustedes ingresan, ¿qué es lo que hace? Él hace, si sucede algo, que haga una acción. Un ejemplo, yo tengo automatizado mi portón. Pongo que si estoy dentro de un área, abra mi portón. ¿Qué quiere decir? Yo tengo habilitado mi GPS, entro a cierta parte y abre mi portón. Un ejemplo, ¿sí? Solamente que ese tiene que pagar un canon mensual, poquísimo, pero se hace. Este equipo, por ejemplo, tiene para 1, 2 y 3 puntos. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo encender 1, 2 o 3, depende de lo que esté configurado. ¿Cuál es la ventaja de este equipo? Y también tienen que ver la conectividad. Fíjense allá, el método de comunicación. Dice Wi-Fi RF. ¿Sí? Wi-Fi es compatible con cualquier Wi-Fi que tengan, ¿sí? Lo único que la mayoría de los equipos, de estos equipos soportan solamente la red Wi-Fi 2.4 GHz. Si ustedes ven en su router, normalmente tienen, o sea, por ejemplo, personal 2.4 y dice personal 5 GB, ¿sí? Este solamente es compatible con red Wi-Fi 2.4 GHz. Y otra cosa que tienen que tener en cuenta es la corriente que maneja, o sea, a la salida, la potencia. Si se fijan, el máximo, allá dice, el máximo potencia que soporta sería 440 vatios, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que él puede operar con equipo hasta que soporten 2 amperes, ¿sí? O sea, yo no puedo, por ejemplo, este equipo usar para automatizar un motor. ¿Por qué? Porque un motor consume más que esa cantidad de potencia. Esto está preparado para iluminación. ¿Por qué? Porque si ustedes se calcula cada foco consume 15 vatios. Entonces, tranquilamente puedo hacerlo así. Ahora, si se fijan, ¿cuál es la ventaja de este? Yo tengo, por ejemplo, mi punto de red, o sea, mi punto eléctrico ahí, ¿qué hago? Saco nada más ese, lo conecto y enlazo a mi aplicación. Y de ahí ya puedo controlar mi luz con una serie de cosas, con esa app. Ahora, este usa el protocolo Wi-Fi para comunicación, ¿sí? No hace falta que sea una red cableada. Ahora, este es otro modelo que también se utiliza. Este sí no se vende acá, pero se puede hacer traer por AliExpress. El costo aproximado de estos. Ese sale entre 100.000 a 120.000 guaraníes, más o menos cuesta cada punto, ¿sí? Sí. Funciona. Ustedes, si alguna vez destapan ese, cuando sacan, ¿cuántos cables se conectan? 2 cables. Es el mismo funcionamiento. Se conecta fase neutra y la otra fase y va al foco. La misma, sí. Esa es, justamente por eso es que se utiliza ese. O sea, es una forma de hacerlo menos costoso. Entonces, quitar ese punto de
esa boca que tenía antigua y colocar esta nueva ahí. Yo hice esto en mi casa. Cuando yo empecé cuando yo construimos, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo hice? Yo dije, bueno, voy a automatizar la iluminación, el portón, la puerta y el regadío no, porque mi patio es chiquito, ¿verdad? Entonces no me convenía tanto. ¿Qué pasó? Como normalmente los recursos pues son escasos y las necesidades son infinitas. Entonces, ¿qué hice? Fui haciendo por parte. Puse puntos de red, o sea, tomas eléctricas normales, y después, a medida que me iba sobrando un poco de dinero, me iba haciendo traer o comprar. Cuando yo hablo del 2020, en ese tiempo no vendía ni 6, lo hacía traer de Amazon, ¿sí? Entonces lo hacía traer por parte, iba instalando por parte, ¿sí? Obviamente, si tienen el dinero, como yo siempre, si tienen el dinero, lo hacen todo una vez. Si no, lo van haciendo por parte, lo pueden hacer por parte, ¿sí? Ese es uno. Ahora, este es otro que también, fíjense que que tiene un punto de prendido, encendido y apagado de luces, y aparte una toma eléctrica. Este caso, yo lo hice traer para poner en la cabecera de mi cama para no tener los cargadorcitos en mi celular, ¿verdad? O sea, solo por eso. Lo hice traer de AliExpress y cuesta $12, $13, ¿sí? AliExpress es más barato que Amazon, solamente tarda más en llegar. Claro, yo no trabajo con ninguna marca, o sea, no es cuestión de traer una marca. Fíjense que aparte tiene el símbolo de Alexa, el símbolo de Google Home, y ahí dice que es Wi-Fi, y tiene el símbolo que dice tuya. ¿Qué es tuya? Es la aplicación para enlazar, ¿sí? Le voy a mostrar, cuando demuestre todo el equipo, le voy a mostrar cómo es. Luego tenemos también para la iluminación, existe el que es touch, ¿sí? El primero es también de la marca Sonos. Después tenemos los focos. En este caso, el foco mismo es el Wi-Fi. Yo mantengo mi mismo punto de encendido y apagado y cambio el foco. Yo lo que ahí mantengo siempre encendido, lo que controlo el foco. Todo prendo y apago con la app, ¿sí? Ahora, como yo le había dicho, en el caso de los anteriores puntos, solamente él manejaba una corriente relativamente baja, que era hasta 2 amperes. ¿Qué pasa si yo quiero controlar equipos que tienen mayor corriente? Un ejemplo que se hace muchísimo ahora es los muchachos que controlan el motor de su pileta. Dice que el filtro va a usarse 2 horas y lo hace. Entonces, ¿qué pasa? En ese caso, lo que normalmente se utiliza es un relé, y un relé este funciona de la misma forma, solamente que si se fijan, él tiene la máxima corriente 10 amperes, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que yo puedo operar con equipo hasta 2200 vatios. Hasta, calculando, puedo usar hasta un termocalefón de 1500 vatios, puedo controlar con este equipo, ¿sí? Y funciona de la misma forma. Tiene el protocolo Wi-Fi, se enlaza a una app, y en este caso se utiliza normalmente para controlar motores. ¿También puedo controlar iluminación? Sí, lo puedo hacer, ¿sí? Este equipo está 60.000 guaraníes o menos, ¿sí? Cuesta se vende hoy en día venden Nicey, Electrovan, varios ya lo venden acá, el Fonoluz.
independiente. ¿Cómo funciona? Entra mi fase neutro y saco por el otro, sería, ¿cómo será este marcador? Yo tengo así mi equipo. Este sería mi in, este sería mi out. Acá entra mi red eléctrica y acá, por ejemplo, va conectado mi motor. ¿Sí? Podemos ponerlo en el tablero o podemos poner cerca donde queramos, ¿verdad? También lo que se suele hacer, también existe, o sea, en mi caso yo no, también existen estos puntos que se conecten, para enchufar también existen Wi-Fi, o sea, también existen que se controlan. Ese no coloqué porque yo no instalé todavía esa clase por una cuestión de que yo no le veo la utilidad, pero ahí se le puede dar mucha utilidad, ¿sí? Depende de cada uno. Y este se puede poner en el tablero o cerca de donde tenés el... Normalmente también se utiliza para controlar los motores de agua, pileta, depende de qué es lo que necesites, ¿verdad? Ahora, también existe otro tipo de relé que trabaja con señales mucho más débiles, por ejemplo las cerraduras y para los portones. Sí o sí, alguna vez habrán visto en Instagram, abrir tu portón eléctrico de tu celular. Sí o sí le va a salir la publicidad. Ahora que estamos hablando de eso, él le va a salir a todito, no se preocupen de eso. ¿Sí? Ahora le va a salir a todos para que le quieran comprar eso. ¿Qué es lo que hace? Conecta normalmente el motor tiene unos pulsadores que vos pulsás y él puede abrir. Esto funciona así, normalmente es un relé, pero es un contacto seco. ¿Por qué contacto seco? Para señales débiles, o sea, para corrientes bajas, ¿sí? Este también se vende acá y tiene el mismo costo, 60.000. Fíjense, él dice actuador que va de 5 a 24 voltios. Normalmente tiene en la entrada y se utiliza con un cargador de celular. Tiene un USB, el más viejito, y se utiliza. Sí. Ahora, otro. Para controlar también, fíjense que yo le había dado iluminación y portones y cerradura. Por ejemplo, ¿qué pasa? Si ustedes tienen, vamos a suponer acá, si tienen en su casa, hay esas cerraduras eléctricas que si vos estás en tu casa y abrís. Entonces con eso puedo hacerlo y abrir desde tu celular. No. Eléctrica no, sí. Sí, el teléfono es el que hace. Le voy a mostrar después en la página cómo funciona. Fíjense ahora, para controlar el ventilador. ¿Sí? Yo tengo mi ventilador, tengo mi ventiladorcito Watson y tengo la perilla esa. ¿Sí? ¿Qué hago? Yo quiero controlarlo por Wi-Fi. O sea, quiero controlarlo desde mi celular. ¿Por qué lo que escuché el celular todo ahora? Yo por ejemplo, ¿qué hice? Yo usé para controlar mi portón. ¿Por qué? Voy a decirle a mi señora, ¿verdad? Me rompía que se perdía su control. Y todo el día está con su celular. Entonces su celular nunca se le pierde, entonces con su celular abre el portón. ¿Sí? Entonces me alivian de un problema. Ahora fíjense, es lo mismo. ¿Qué hago? Tengo mi punto de perilla, lo quito y instalo Es lo mismo cableado. ¿Sí? El mismo cableado utilizo ahí. Lo que tienen que tener en cuenta
como siempre le dije, para adquirir, si este no hay acá, tienen que adquirirlo de afuera. Para adquirir vean el rango de voltaje, no traigan algo que es 110 que no le va a servir, ¿sí? Y la corriente que va a manejar, solo eso tienen que tenerlo en cuenta, ¿sí? Y ahí se fijan el Wi-Fi. Y para comprar, ¿qué hace ese? Para controlar. Ahora, equipos, ahora ya controlamos la iluminación, portón eléctrico, el ventilador. Quiero controlar, le muestro ¿por qué? Porque, vamos a suponer, yo tengo instalado mi aire split de una X marca, ¿sí? Este equipo, ¿qué es lo que hace? Este es un equipo infrarrojo. ¿Qué hace? Simula el control. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer y se conecta al Wi-Fi a través de una app? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Voy a decirle que tengo un aire acondicionado de tal marca. Él me va a mostrar todo lo que puedo hacer con ese aire y yo ya lo puedo prender y apagar desde fuera de mi casa, ¿sí? Eso es sin tocar. ¿Por qué? Porque si no hay que tocar la placa del aire acondicionado y eso ya es un poquito más complejo, ¿sí? También puedo controlar televisor, puedo controlar mi ITV Box del cable, ¿sí? Por ejemplo, si habrán visto en alguna película, modo romántico, él apaga las luces y prende la tele, ¿verdad? Cosas así. Entonces, eso es lo que hacen con ese. Bueno, ahí ya controlamos. Ahora, la seguridad. Este equipo se vende en MISEI y sale 130.000, 140.000 guaraníes, ¿sí? Seguridad. Este es para la famosa cerradura. Cuando yo llego a mi casa, la cerradura. Esta es una cerradura electrónica que yo lo puedo controlar desde la app también. ¿Cuál es la ventaja de que tengo esta cerradura en particular? Él tiene reconocimiento facial por el dedo y por código, ¿sí? Entonces yo ya no necesito llave. Y también puedo generar un código temporal a través de la app. Por ejemplo, que mi código sirva 7 días para que alguien va a irse a mi casa a visitar o a hacer algo, que pueda entrar, ¿verdad? Este tipo de cerradura utiliza mucho en los departamentos lo que hacen Airbnb. ¿Qué es lo que hace cuando uno hace Airbnb? Él genera un código te dice, este código para que vos entres por X tiempo. Después él cambia el código, ¿sí? Eso se puede hacer, si se fijan, él tiene ahí dentro una camarita donde se ve quién está por la puerta y cuál es. Este caso particular de esta cerradura tiene una batería recargable y te dice que reconoce y tiene una emergency power supply. ¿Qué pasa? En el caso que, por ejemplo, yo justo salí, me quedé sin batería, no iba a poder abrir la puerta. Entonces tiene un cargadorcito que vos podés meterlo, lo cargas un rato y abrís. En la app te avisa si estaba por quedarse sin batería. O sea, si te quedaste sin batería es porque fuiste un poco desatento nomás, ¿sí? Otra. Bueno, fíjense, sí, fíjense, si nos quedamos sin energía eléctrica no importa porque él tiene una batería propia, ¿sí? Él tiene una batería. Ahora, vamos a suponer si yo me quedo sin red Wi-Fi para esto.
Vamos a suponer, en este caso, en este punto, yo me quedo sin red Wi-Fi. Si ustedes se fijan, ven esos cuadraditos azul. Ese es uno touch que es para prender y apagar. Entonces lo puedo prender y apagar. Porque justamente esa era una de las preguntas que yo tenía. ¿Qué pasa si, por ejemplo, me quedo sin red Wi-Fi? ¿No se va a prender la luz? No. Prendo y apago con una red touch. Si yo me quedo sin Wi-Fi, lo único que voy a perder es que desde fuera de mi casa no voy a poder hacer nada. ¿Sí? Solo eso. ¿Sí? Normalmente todo está pensado justamente ya para eso. Ahora, vamos a suponer el tema de tengo seguridad, ahora regadío. Vamos a suponer a mí no me gusta regar las plantas. Entonces, ¿cómo funciona? Se conecta este es un sistema justamente yo ya tengo, yo no preví un sistema de regadío automático en donde estaba por debajo y demás, pero quiero que automatizar de alguna forma. Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Cómo funciona? Lo conecto a la canilla, dejo siempre abierta la canilla, pero yo desde la app le digo cuándo se va a dejar pasar el flujo de agua. ¿Sí? ¿Y en qué tiempo? ¿Y cuánto tiempo? Entonces ahí funciona como un regadío automático. Y fíjense que funciona con 4 baterías AAA. Ojo, si ustedes se fijan, fíjense cuál es. Él dice que el tipo de conexión es Zigbee 3.0. ¿Qué quiere decir? Ese es el protocolo y esa es la versión del protocolo que está utilizando. Entonces, yo no voy a poder conectar a mi red Wi-Fi. Tengo que comprar un hubcito Zigbee. ¿Qué es lo que hace el hubcito Zigbee? Tengo acá mi equipo Zigbee. Se conecta a mi red Wi-Fi y se conecta a toda mi red Zigbee. ¿Sí? Una vez que, entonces, ¿yo qué puedo hacer? Todos los equipos que estén conectados a este hub lo puedo conectar a través de mi Wi-Fi. ¿Por qué? Porque funciona como una puerta de enlace. ¿Sí? Entonces, yo hago que se conecte a mi hub Zigbee y hub Zigbee se conecta a mi red Wi-Fi. ¿Sí? Y desde la app lo puedo controlar. ¿Sí? ¿Cuál es una de las ventajas del protocolo Zigbee? El consumo de energía es menor al de la red Wi-Fi. Entonces esa duración de batería va a ser mayor que si yo tenía una red, si yo me conectaba a través del protocolo Wi-Fi. ¿Sí? Ese es, por ejemplo, en mi caso, como yo vivo en un dúplex, mi patio tiene 7,5 por 5. Un ratito se riega, ¿verdad? Pero que va a tener un patio más grande, lo puedo hacer ahí. Aunque ya estoy viendo si voy a hacer porque voy a regar, ¿verdad? Pero ese ya es otro tema. Ahora, vamos a ver el tema si yo quiero automatizar las cortinas, tengo una cortina o una persiana. ¿Sí? De la misma forma, que está a la izquierda es para automatizar las persianas. ¿Cómo funciona? Él tiene un motorcito, tiene su propia batería. ¿Por qué? Porque fíjense, vamos a suponer en esta aula yo quiero automatizar todas esas cortinas. Si él no tiene una batería propia, yo tengo que ver la forma de hacerle llegar energía a cada punto. Como ustedes son arquitectos, no van a querer ver cable colgado, van a tener que romper, revocar, pintar de vuelta, ¿verdad? Entonces eso es un costo. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? La mayoría de los vendors lo hacen con batería, para que esta misma yo no tenga que hacer nada, solamente utilice con batería. ¿Sí? Y lo que está a la derecha es que se utiliza mucho ahora en lo que son, en los blinders, vamos a decirle,
se llama PDLC. PDLC. ¿Qué es lo que hace ese? Es un film que se polariza eléctricamente. Él está, por ejemplo, así visible, y le doy un impulso eléctrico y se polariza, se ennegrece, se pone para que no se vea, ¿sí? Eso se utiliza. El tema de eso es el costo, es muy caro todavía, ¿sí? Acá yo busqué y no lo encontré para que venda, ¿verdad? Interior. Habrán visto en la película, no sé si alguien vio la serie Switch. Bueno, y si ustedes se veían en su oficina, siempre era todo de blinde. Después Harry estaba nervioso y apretaba un botón y se polarizaba todo, ¿verdad? Usaban ese, ¿sí? Ahí. Ahora vamos a entrar en la parte de los sensores. Por ejemplo, tengo un sensor de movimiento y un sensor de presencia. ¿Por qué puse los dos? Para explicarles la diferencia. Fíjense, un sensor de movimiento es el que seguramente todos conocen, que cuando vos entras en una parte se prende la luz. Está, ¿verdad? Pero ¿cuál es la desventaja de ese sensor? Si alguna vez ustedes, en los edificios normalmente se usan los pasillos, si ustedes van caminando y, por ejemplo, se quedan quietos hablando, él después de un tiempo se apaga, ¿sí? Eso es el sensor de movimiento. En cambio, ahora se está utilizando mucho lo que se llama el sensor de presencia. ¿Cuál es la diferencia? Este sensor detecta la presencia del ser humano. O sea, ¿qué hace? Vos estás quieto en un lugar, pero él va a detectar tu presencia, porque funciona como un radar. Va tirando ondas y ahí ve él que vos estás. En cambio, el sensor de movimiento, como dice, es un sensor, tiene que haber movimiento para que él se active, ¿sí? Con relación a lo que dice el ingeniero, así como vos también dije, yo procuro automatizar. Yo por mi parte instalé 2 cámaras, y las cámaras que instalé tienen sensor de movimiento. Entonces la desventaja es que cualquier movimiento, o sea, no solamente persona, pasa el perro y ya detecta, filma, graba. O hay movimiento del viento de los árboles, y también ya filma, graba, ya emite la alarma. Entonces eso, con el sensor de presencia se mejora eso. En el caso del profe, él dice las cámaras. ¿Qué pasa con las cámaras? Él va a necesitar mucho almacenamiento. Si cada evento va a ir almacenando, va a ser, entonces esto normalmente se utiliza para los pasillos y demás. ¿Es un poquito más caro? Sí. Pero ¿qué pasa? Mejora el confort, porque hay veces que vos estás en un pasillo, en un edificio, estás hablando y no te moves, él se apaga. Tienes que hacer y ahí sigue, se prende, ¿verdad? Por eso. Ahora, otros tipos de sensores que se tienen. El sensor de apertura es el que se coloca en la puerta. Funciona, tiene un imancito, se abre y él avisa. Cerrado y se vuelve a avisar. Después tenemos el sensor de líquido. El sensor de derrame de líquido normalmente se coloca vamos a ponerle en el baño. Si está perdiendo agua, entonces él te avisa, está perdiendo agua, y ve qué hacer. El sensor de CO2, un sensor de si hay un cierto nivel de monóxido de carbono para hogar, lo utiliza. Y también un sensor de gas que se coloca en la cocina por si tiene alguna fuga de gas o algo, para que él te alerte, nada más que te alerte, ¿sí? Y no sepa qué hacer, ¿sí? Te va corriendo a abrir o algo. Con relación al sensor de dióxido de carbono, eso se utiliza también específicamente en detección de incendios. En caso específico en la parte de estacionamiento, por ejemplo, en subsuelos. Eso sí o sí es necesario instalar ese tipo de detectores. Y también donde hay uso de generadores también. O sea, todo lo que es combustión de combustible fósil.
En este, vieron que yo acá le había mencionado que se puede controlar el aire, ¿sí? Prender y apagar. La desventaja de este es que yo no sé si mi aire está prendido o apagado, porque él funciona como un control. Él no me está diciendo si está prendido o apagado, ¿sí? Esa es una desventaja que tiene de utilizar este. Yo, por ejemplo, ahora mismo no puedo saber si mi aire está prendido o apagado. Le voy a mostrar cómo se ve desde ahí. Entonces, ¿qué es lo que se suele? O sea, hicieron una solución tipo casera, vamos a decirle. Lo que hacen, vamos a decirle es, coloca en el split un sensor de apertura. Si él está abierto, ¿qué quiere decir? Que está prendido el aire. Si está cerrado, está apagado, ¿sí? Para nada más saber si está prendido o apagado, ¿sí? Es una solución tipo casera, porque hay termostatos centrales que sí te van a avisar eso, pero ¿qué pasa? Tengo que tocar la placa del split y tengo que llevar con cable hasta ahí, o sea, tengo que romper, ¿sí? Yo siempre hablo de romper porque, como mi hermana arquitecta, ella siempre me decía, ella no quiere ver, por ejemplo, ducto por fuera de la pared, ¿verdad? Porque es feo, según ella, ¿verdad? Es una cuestión de estética cada uno, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, no, si vos vas a hacer, lo mismo pasa con las cámaras. Ahora, este es cómo se ve la app instalado. Este es lo que yo instalé en mi casa, ¿sí? Este es, ¿qué pasa? Cuando yo empecé a tipo jugar y tomar como hobby, vi esta marca, ¿sí? Sonoff. ¿Qué pasaba con esa marca? Él no tenía todas las soluciones. Ellos se especializaron más en lo que era iluminación, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Yo automaticé prácticamente todo lo que es iluminación con esta marca, ¿sí? ¿Y qué pasa si se ven? Si se ven allá, ahí dice portón chico, es mi portón ese que para una persona. Después tenemos ahí el panel principal. El panel principal lo que es yo instalé ese touch, ¿sí? Entonces ahí yo puedo hacer algunas cosas. Ahí se ve, por ejemplo, ese panel principal me muestra temperatura y yo puedo ejecutar lo que se llama escenas desde ahí. Por ejemplo, si ustedes se fijan, si se ve, allá arriba se ve dos casitas verdes, ¿sí? ¿Qué es eso? Es una escena. ¿Qué es una escena? En ese caso yo lo que hice fue programar para que, por ejemplo, el de la izquierda me dice apagar todo. O sea, yo aprieto ese y apaga todas las luces de la casa. O aprieto el de la derecha y me prende todas las luces de la casa, ¿sí? También está programado que, por ejemplo, todas las luces del exterior de la casa se prendan cuando vamos a decir atardecer, según lo que dice el pronóstico del tiempo, y se apaga al amanecer. Entonces te olvidas de prender, vamos a decirle, y apagar. Después, lo otro que hice fue como la marca, esa Sonoff no tenía esa, hice traer esta, ¿sí? Y eso se ve, y que son de la marca, de distintas marcas. Y ese se ve ahí, si se fijan, está todas las luces y en la app se ve así el control del televisor. Y aquí a la derecha es donde se ve cómo controlar el aire, ¿sí? Yo puedo, por ejemplo, estoy fuera, prendo y llego, está fresquito en mi casa, ¿verdad? Estarán en pero igual. Después tenemos, es la cerradura, ¿sí?
Si se fijan ahí, él te dice el estado de la batería, quiénes son los miembros, y si se fijan ahí, tiene para crear un password temporal. ¿Sí? Sí. En este caso, yo soy el administrador y le doy acceso al resto. ¿Sí? Y el resto puede hacer todo. Sí, puede hacer todo o lo que yo le permita hacer. Sí. Hay niveles de hacer. En este caso, por ejemplo, en nuestro caso, yo tengo una hija, mi nena no tiene celular, pero ella tiene su propio código para entrar a la puerta de la casa por si uno de los dos se olvida, ¿verdad? Y después tengo unos focos que también compré para probar, que es de la marca WIS. Y que lo que hace ese foco son esos focos tipo vintage, en donde vos prendes y apagas y podés variar la intensidad de él. ¿Sí? Y eso que está a la derecha, fíjense que yo tenía, acá les muestro, ¿verdad? Acá tengo una app, acá tenía una app y acá tengo otra app. Son 3 apps. Ir abriendo todas las apps es medio rompe, como se dice. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sí o sí habrán escuchado hablar de Google Home. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en Google Home? En Google Home le ponemos que el Valle ingrese a mi app de Ewelin, ingrese a mi app de Mo, ingrese a mi app de Wiz, y él integra todo eso para tener todo eso en una sola app. ¿Sí? Es como, entonces ahí sí yo puedo tener con mi tableta al llegar a casa, puedo tener todo. Así es, yo tengo que tener 3 apps para usar, que tampoco es muy cómodo que digamos, ¿verdad? Y si se fijan ahí, lo dividí por sector, y fijan ahí el comedor con los luces, TV Star y demás, el aire y demás. ¿Sí? Todo eso yo lo puedo controlar desde teniendo internet. Esos son todos los dispositivos que se tienen. ¿Sí? Les voy a mostrar cómo se ve. Fíjense ahí, ese por ejemplo es de la marca Sonos a través de la web. Como ¿qué es lo que me pide la app? Lo único que me pide es gratis. Normalmente él te vende el equipo y te da la app gratis. Esa app es el que hace todo, es prácticamente lo que era el cerebro en los inicios de la domótica. Por eso es que antes vos tenías que cablear todo, llevar a un cerebro que es el que hacía todo. Hoy en día no. ¿Qué hace? Toda la capacidad de cómputo lo hace en la nube, o sea, lo hace acá en el software. ¿Sí? Entonces yo necesito conexión a internet nada más y ya lo hago. Y si se fijan ahí, dice la luz de la cocina está prendido. Yo puedo apagar. Acá, fíjense, yo apago acá. Off, on, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, es una cuestión de que nada más. Por ejemplo, ¿qué pasó? Un ejemplo les voy a dar. Yo, por ejemplo, me fui de vacaciones una semana y no tenía nadie que me cuide la casa. Entonces, ¿qué es lo que hice? Programé para que las luces prendan desde las 9 hasta las 12 como si fuera que alguien estaba. Para tipo persuadir, ¿verdad? Obviamente, si me va a robar, me va a robar igual. Pero era un tipo de persuasión nada más. ¿Sí? Ese le voy a mostrar. Fíjense.
En el caso, esos equipos que yo tengo instalados desde el 2020 más o menos y todavía ninguno se me quemó. O sea, funcionan bien. Ya tuve varias bajas y subidas de tensión y funcionaron bien. Fíjense que normalmente cuando ustedes compran un equipo, acá les dice Mechanical Life. ¿Qué quiere decir eso? Es las veces que él puede prender y hacer el relecito. Ahí le dicen 100.000 veces. Si se usa mucho, obviamente el tiempo de vida va a ser menor. Si no se usa tanto, sube el tiempo de vida. ¿Sí? Pero funcionan bien. Todos estos equipos son chinos, funcionan bien. No, hasta ahora yo no tuve ningún inconveniente, ¿verdad? Hasta ahora. Sí, bueno, fíjense que estos equipos, si ustedes cuando van a comprar, sí o sí, él usa una sigla DY, ¿verdad? Ese para los yankees es do it yourself, o sea, hacer vos mismo, ¿sí? En teoría podemos instalarlo. Yo soy ingeniero electrónico, ¿verdad? Lo máximo, como siempre digo, el voltaje máximo que yo suelo usar es 24 por 48 voltios. No es 220, pero para mí es peligroso ese, ¿verdad? Entonces, ¿qué yo hago? Bajo más la llave. Directo bajo la llave, ¿verdad? No voy a estar arriesgando por cualquier cosa. Entonces instala. Y es súper sencillo, es para instalar. Si ustedes quitan ese, él tiene dos para conectarse, funciona de la misma forma. ¿Sí? Sí, puedo hacer. Sí. Es cómo instalar un punto normal de electricidad. Lo conectas y después vos lo enlazás a la app. Este es un método de enlace, por ejemplo, por ejemplo, ¿qué pasa? Vos tenés que mantener apretado uno de los botoncitos por X tiempo y él empieza a parpadear y ahí vos le das en la app buscar. Y él va a encontrar y ahí te enlaza todo. Y fíjense acá, ¿cómo dice acá? Entonces ahí, y que como le había mostrado esta es la página que normalmente se enlaza, en donde ustedes ¿qué hacen? Se registran y le dan acceso a su app, a la app, por ejemplo, de Sonoff, lo que sea, y ahí vemos qué se puede hacer. Entonces, ¿qué es lo que nosotros le decimos? Nosotros le decimos sí. Entro en cierta área que haga una acción sobre, por un ejemplo, vamos a suponer yo tengo que es acá donde dice portón. Si por ejemplo yo le digo voy a entrar en el rango de mi casa, o sea a 100 metros estoy de mi casa, en un radio de 100 metros, le dé una acción, o sea active el interruptor del portón. Entonces cuando yo llego ya me abre en teoría, ¿verdad? Son cuestiones, como siempre digo, para que es más cheto nomás, ¿sí? Eso, te da confort, sí, porque tenés todo. Hoy en día todo el mundo está con su celular, prácticamente el celular es una extensión de nuestro cuerpo. Hoy en día, todos tienen internet, entonces es bastante. Instalar es muy sencillo, ¿sí? Sacamos, instalamos. Si tienen miedo de la electricidad así como yo, bajen la llave y punto, y lo hacen, ¿sí? Estéticamente es muy lindo también. No es que es, vamos a decirle, feo, es muy lindo.
queda bastante. Y por ejemplo, si ustedes, creo que les guardé lo acá. Acá, por ejemplo, del AliExpress hay muchísimo. Lo único que, como les dije, tienen que atender nomás el protocolo que maneja y el voltaje. En estos casos, como son sensores de apertura, no hay problema porque son con batería. ¿Sí? Estos muchachos te venden todo lo que hay, ¿verdad? Fíjense, sale 50.000 guaraníes, traer el livianito, ¿sí? Oiga, Nisei vende, acá por ejemplo está en Nisei, sale 184.000, ¿sí? Lo pueden comprar sin ningún problema. Y acá era que esta cerradura, por ejemplo, yo lo compré de Nisei. ¿Por qué? Por una cuestión del peso. Es pesado. Entonces, hacerlo traer me iba a salir muy caro. Entonces lo compré de Nisei. Lo único que tienen que atender de esa cerradura es que cuando si lo llegan a comprar, él no viene con el cuerpo de la cerradura, con lo que es para cerrar y abrir, ¿sí? Tienen que comprarlo. Y tiene una especificación específica de redundancia que tiene que cumplir. Y ese sí no conseguía acá, entonces tuve que hacerlo traer. ¿Sí? Una cuestión, o sea, no es que no iba a conseguir, pero me iban a vender muy caro. Me querían vender a 1 millón el cuerpo y yo de AliExpress lo puesto acá me costó 250.000. Entonces esperé nomás. Esa cerradura yo le instalé. Obviamente, como yo no soy un tipo que tiene todas las herramientas, cada vez tenía que ir a Ferre a comprar, venía, me faltaba, me iba a comprar, venía. Por una cuestión de como a mí me gusta, no hay ningún problema, ¿verdad? Porque ahí, si ustedes ven, hay muchísimos que hacen, que tienen todos los equipos, o sea, en un ratito te instalan. A mí me llevó casi un día instalar todo. Esos tipos te instalan en 2 horas, ¿verdad? Pero son tipos que hacen todos los días. Yo lo hice para una cuestión de saber cómo hacerlo nada más, ¿sí? Y funciona súper bien. Y por ejemplo, vamos a suponer también que no tengo batería y no tengo un cargador. Acá yo tengo la llave para abrirlo manualmente, ¿sí? O sea, no es que me voy a quedar fuera de mi casa, ¿sí? O sea, no me pueden dejar fuera de mi casa, ¿sí? Sí, se puede, se puede, ¿sí? Y además, si ustedes, para acceder a la versión web de este app, se tiene que pagar un canon que es $10 anuales. 70.000 guaraníes, o sea, no es nada, ¿sí? Se paga, no hay problema. Ahora, si alguien alguien es paranoico y dice, no, yo no quiero que ellos no tengan nada mío, nada. Ahí es otro tema. Hay soluciones que lo pueden hacer dentro de, que es por ejemplo, Home Assistant, que es una solución open source que yo lo tengo, voy a instalarlo en una pequeña computadorita dentro de mi casa, lo doy acceso a internet y yo lo configuro completo. ¿Sí? También lo puedo hacer. Si yo soy un poco paranoico y me digo, no, yo no le quiero dar nada a los chinos, no le quiero dar nada a los yanquis, ¿verdad? Una cuestión de si es que alguien es por cualquier cosa. Obviamente, ¿qué pasa con este? Tenemos una curva de aprendizaje en donde la implementación me va a llevar más tiempo, ¿sí? Porque yo tengo que aprender eso, ¿está bien? Pero no hay ningún problema. Existen después existe otro que es Home App, creo que son open source. ¿Qué quiere decir open source? Que siempre tiene autorización y es cualquiera lo puede utilizar. No necesito pagar nada para tenerlo de licencia, ¿sí? No te puedo controlar
Hay muchísimo. Si ustedes ven en YouTube lo que es, hay muchísimos proyectos de esta clase. ¿Sí? Bueno, hasta acá. No sé si alguien tiene alguna consulta, algo. Muchas gracias. Quería agradecer en nombre de toda la cátedra. ¿Me escuchan? Muchas gracias por compartir con su conocimiento al profe Alice Juan, por la buena voluntad y la predisposición para venir un sábado, aunque no es fácil, a los profes tampoco, así que muchísimas gracias de vuelta, profe Juan. Yo me presento también porque llegué un poco más tarde, yo les voy a estar acompañando también, junto con el profe Tomás y la profe Nati, que también se ve aquí tenga. Mi nombre es María Isabel Jiménez y vamos a estar llevando con ustedes también la cátedra. Un gusto conocerles, bienvenidos. Nosotros aquí estamos con toda la buena predisposición y es acompañarles a ustedes. Entonces, 50-50, nosotros les damos en el fondo herramientas, pero es también el interés que ustedes tengan de seguir aprendiendo, investigando y demás. ¿Sí? Así es que es súper bienvenido. Y para cerrar la clase, vamos a tratar de hacer eso todas las clases, hacer como un resumen de qué es lo que vimos hoy, puntos interesantes, preguntas que ustedes les quedaron y demás, porque el contenido es extenso y es casi que un contenido por clase. Vivimos domótica y hoy cerramos domótica. Entonces el siguiente sábado tenemos otro contenido. Entonces, más o menos para cerrar esto, ¿qué es domótica? ¿Qué les quedó a ustedes? Ventajas, desventajas. ¿Quieren consultar algo? ¿Qué es la domótica? ¿Qué se puede hacer con domótica? Yo no voy a creer que no se acordaron de nada. Bueno, ¿qué ven ustedes, aparte de todo lo que dijo el profe, lo que vimos? ¿Qué ventajas y desventajas ven, por ejemplo, en la automatización, en la domótica? Si esto instalarían, por ejemplo, en sus hogares. ¿Qué les parece? Yo, por ejemplo, vivo, mis papás son adultos mayores, yo estaba hablando con el profe. ¿Qué ventaja yo le veo, por ejemplo, de instalar esto en un hospital? Supongamos. ¿Sí? ¿En dónde instalaría? ¿Qué automatizaría? Luces en pasillos, de repente, en lugares donde haya rampas, ¿sí? Por sobre todo para personas con movilidad reducida. ¿Ventajas y desventajas? ¿Qué ven? Algo más de lo que dijo el profe. Yo sé que en la siguiente clase van a estar hablando, porque sí o sí van a participar. Van a estar calladitos. En cuanto a costo y demás, también estamos hablando con el profe Tomás. Mucho más accesible de aquí a lo que era 10 años atrás también. Mucho más accesible este tipo de sistema. Por 100.000 guaraníes uno puede de repente automatizar ya la lista. Adelante. El tema de los aparatos que tendrían la utilización y mantenimiento. O sea, esos equipos vos lo compras, no es que está alguien lo tiene a nuestra autorización, vos lo podés hacer traer sin ningún problema. Sí, no, todo se actualiza. Fíjense ahí, si ahí se ve, por ejemplo, dice versión anterior y qué versión es la ahora. Ellos siempre van actualizando el firmware automáticamente. Por eso da la actualizar automáticamente. Él se actualiza, si vos te fijas, esta es la versión 1.6. Empezó con una versión 1.1, la actualizando. ¿Qué es lo que van haciendo ellos? Van corrigiendo errores que se ven. Normalmente lo que pasa es que ellos dan así una versión beta, algo famoso beta tester, y los testean y empiezan a jugar. Completo y dicen, esto está mal. Los chicos que trabajan en su ahora esto actualizaron. Y te tienen la actualización. Se actualiza, siempre se actualiza. Se actualiza la app completa. No hay problema de eso. No es que, por ejemplo, porque vos no pagás algo, no te dejan actualizar completo. Obviamente, como todo equipo
sistema de obsolescencia programada donde ellos dicen, esta versión de equipo yo voy a dar actualización 7, 8 años. Después voy a dejar de dar. Es para que vos puedas, puedas comprarlo. Pasa mucho con el computador y demás. Entonces te dice, por ejemplo, si alguien tiene una Mac o un iPad, lo que sea, ellos 7, 8 años después te dejan de actualizar. El hardware sigue funcionando a la perfección, pero te deja de actualizar. Si alguien tiene una Mac, un iPad o un iPhone, no vas a ver. Si alguien tiene un iPhone 10, hasta ahí, creo que hasta este año parece que no tenemos que poner chao. Y este funciona de la misma forma. Pero si este equipo te dura 6, 5 años, yo voy a pagar un costo más grande. Y otra cosa es, por ejemplo, si es que el famoso, si es que, por ejemplo, se lanza un teléfono y yo le digo, oye, Google, prende todas las luces, él prende todas las luces. Tenés que comprar nada más ese aparatito, ¿verdad? El famoso Google Nest Hub, sí o sí se ve en la película en donde él está, entra y dice, oye, Google, y está así. Hola, Siri. ¿Cómo sabrá? Tiene que tener para hacer eso. Ahí dice están $80, no tienen que traer. Eso no es, Y bueno, ¿qué le parece si estamos por acá? Le agradecemos una vez más al ingeniero. Muchísimas